En 1970, Chile elige al candidato del Partido Socialista y parte de la coalición de la Unidad Popular, Salvador Allende. El contexto histórico que vivía Chile y el mundo, además de la agenda propia de la coalición, desencadenó eventos que quedaron grabados en la temprana memoria de los chilenos y que quedó descrita para siempre en la historia del país. En tales hechos, la economía fue antecedente y consecuencia, lo que su estudio en este caso es fundamental para entender el cómo y el por qué se desarrollaron los eventos. Para entender lo sucedido en Chile durante la época administrada por la Unidad Popular, se debe situar al país en un contexto internacional. Por los años 70 en el mundo, los bloques capitalistas occidentales, encabezados por Estados Unidos y la OTAN, se enfrentaban indirectamente al bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética y China, en lo que se llamó la Guerra Fría, comenzada en 1947 y terminada entre los años 1985 y 1991, tiempo en el cual nunca hubo un enfrentamiento directo por parte de los beligerantes. Se debe entender al capitalismo como el orden económico y social que opera bajo la directiva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital. El capital es el conjunto de bienes o propiedades que se utiliza para generar otros bienes. Esta simple definición sesga una necesidad de privatización y de libre mercado por parte de los sistemas capitalistas, es decir, a la existencia de bienes privados y al esfuerzo y beneficio individual. Esta visión dista mucho de su contraparte, el comunismo, que se entiende como el orden económico y social en donde los bienes son de propiedad común, lo que exige una planificación comunitaria y a su vez a un Estado fuerte y absoluto que rija el mercado. El modo de operación de ambos bloques fue anexar a su propia causa distintas naciones en lo que parecía una guerra de influencias. Los bloques ayudaron militar, política y económicamente a las naciones para la toma del poder de administraciones capitalistas o comunistas. Estados Unidos aplicaba la teoría de contención, que es la idea de que el aislamiento conduce al estancamiento. De esta manera, se podía derrotar a la Unión Soviética impidiendo la expansión de los territorios bajo el régimen comunista. Debido a esto, cuando fue elegido Salvador Allende del Partido Socialista, Estados Unidos reaccionó con bloqueos económicos, sabotajes políticos y apoyo a la intervención armada sobre Chile, lo que minó la agenda económica del gobierno de la Unidad Popular. Salvador Allende, después de haber sido candidato en 3 ocasiones a la presidencia de la República, logra la primera mayoría relativa y pasó a convertirse en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Este se destacó tanto por el intento de establecer un Estado socialista mediante proyectos tales como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas clave de la economía y la aceleración de la reforma agraria. Todo esto en medio de la polarización política internacional de la Guerra Fría y de una grave crisis económica y financiera interna. En cuanto a la crisis económica, es la fase más depresiva de la evolución de un proceso económico recesivo, en lo que tiene que ver con la disminución del Producto Nacional Bruto. En cuanto a la crisis, se puede decir que hubo una subsistencia económica, la que se basa en la agricultura tanto como en la ganadería, sea explotada pero con fines familiares, que solo alcanza para la alimentación y el vestido del grupo social, donde no se producen excedentes que permitan el comercio, siendo el único tipo de mercado, por así decirlo, el trueque. Esta crisis no es la única que se presenta en la época, también lo hace la crisis energética, la cual produce un aumento de precio en el suministro de fuente energética a una economía, la cual siempre tiende a provocar una recesión de alguna forma. La reforma agraria se inició bajo el gobierno de Jorge Alessandri durante el año 62. Este es el proceso de transformación del agro chileno, y que supuso la redistribución de un porcentaje significativo de las parcelas de tierras nacionales. Durante el gobierno de Allende, el proceso de expropiaciones se aceleró bruscamente, debido a la presión de las organizaciones campesinas. Al producirse el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6.400.000 de hectáreas. La reforma agraria se caracterizaba principalmente por: ningún chileno podría ser dueño de una extensión de tierra mayor a 80 hectáreas de riego, o sea, 80 hectáreas básicas. Las hectáreas expropiables eran toda propiedad agrícola de corporaciones o sociedades, toda propiedad agrícola cualquiera sea su tamaño que estuviese mal explotada, toda propiedad agrícola beneficiada por obras de regadío efectuadas por el Estado.
En segundo lugar, quiere decir que el gobierno en esa época propuso cambiar la constitución política a fin de nacionalizar las grandes minas de cobre que fueron conjuntamente apropiadas por firmas grandes de los Estados Unidos y el Estado chileno, lo cual produce un aumento del PIB real en un 7% en el año 1971. El 11 de junio de 1971, el Congreso Nacional aprobó unánimemente una enmienda a la Constitución que nacionalizaba las grandes minas de cobre. Como consiguiente, la reforma del sistema bancario y las grandes firmas industriales eran más difíciles porque el gobierno careció de los medios institucionales de poner en práctica la nacionalización. Estas adquisiciones en parte fueron complementadas por un proceso de requisición o la expropiación de compañías de propiedades extranjeras. El gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende tenía como objetivo 6 puntos principales. El primer gran objetivo del plan era lograr mayor independencia económica, y esto estaba expresado sustancialmente en la incorporación al patrimonio nacional de las riquezas básicas mediante la nacionalización del cobre, el hierro, el salitre y otras actividades esenciales, actividades fundamentales y estratégicas tales como el acero, el cemento, el carbón, la electricidad, el petróleo, etc., ya incorporadas a la ley social. También formaban parte del patrimonio nacional. El segundo objetivo era pasar de una economía excluyente, como era la de Chile hasta entonces, a una economía de participación popular. A este efecto, el propósito del plan era hacer un vigoroso esfuerzo para crear nuevos empleos. El tercer objetivo era mejorar la distribución del ingreso. Se había planteado una meta nada ambiciosa, que los trabajadores participaran en alrededor de un 61% del ingreso nacional hacia 1976, en lugar del 51% aproximadamente de 1970. El cuarto objetivo, consecuencia del anterior, era la reestructuración del aparato productivo para mejorar el nivel de las vidas de las masas. A este efecto, el programa planteaba aumentos significativos en los distintos sectores de actividad. El 92% tendría que aumentar la construcción. El quinto objetivo era incrementar la acumulación y reorientar el destino de esta. No se pretendía postular un esfuerzo hacia una acumulación que no pudiera soportar el país. El sexto objetivo era lograr un desarrollo nacional sostenido, pasando de una economía estancada a una economía en constante expansión. En el gobierno de Allende se implementa el Plan Buscovich, plan a corto plazo pensado para implementarse solo durante un año, destinado a evitar la agudización de la depresión económica y la caída del gobierno. Este tuvo un muy buen efecto a corto plazo, como debía ser, pero produce una crisis en largo plazo. Las medidas implementadas fue aumentar el salario en un 40%, congelar los precios por decreto, activar la capacidad ociosa de las empresas e incrementar las importaciones de productos que el país no produce localmente. En 1971 el Plan Buscovich logra aumentar el Producto Geográfico Bruto a un 8,3%, aumenta la producción industrial al 12%, baja la cesantía en un 3,8% y el costo de vida baja desde 34,9% en 1970 a un 22,1% en 1971. Una fuerte emisión de billetes financia los costos internos. Además, en este año se implementa la reforma agrícola, la cual estableció un límite a las propiedades de más de 40 hectáreas de riego básico. De esta forma se producía una notoria radicalización y profundización de la reforma agraria, una circunstancia que aumentó explosivamente las demandas de tierras con la consiguiente movilización rural. Fue así como durante los años 1971 a 1973 se expropiaron 4.000 fundos, lo que en la práctica significaba el desmantelamiento de la antigua estructura latifundista que asolaba el campo chileno. Una anomalía de la reforma agraria fue que la mayor parte de los beneficiados correspondía a los antiguos inquilinos, lo que en la práctica significó el encrudecimiento de los movimientos sociales que demandaban tierras. Nacionalización del cobre. La chilenización consistió en la adquisición por parte del Estado de Chile de un porcentaje de acciones de las grandes compañías mineras extranjeras a través de lo que se llamó contratos ley y luego la nacionalización pactada, que fue el proceso ideado y encabezado por el ministro de Minería Alejandro Ales, que culminó con la compra de la mayoría de las compañías y su control por el Estado de Chile.
Posteriormente, bajo la presidencia de Salvador Allende, el Congreso Nacional, con votación de todos sus parlamentarios, realizó la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre por la ley número 17.450, publicada el 16 de julio de 1971. La nacionalización de la minería se llevó a cabo con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada su ley por unanimidad en el Congreso Nacional. Esta consistía en que a las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándole las utilidades excesivas que habrían obtenido durante los años anteriores, bajo el supuesto de que pagaban bajos impuestos, según una rentabilidad razonable del 10% a partir de 1955. Dato: por este sistema, las empresas Anaconda y Kennecott, ambas norteamericanas, no recibieron un solo peso y terminaron debiéndole al Estado cifras millonarias. Para finales de este año se ven gastados el 90% de los dólares de la reserva dejados por el gobierno anterior. El consumo creció en 9,9%, mientras que en 1966 había crecido en 10,5%. Durante los años 1972 a 1973 fracasa Plan Buscovich, aumentando así el desempleo y la inflación. La producción agrícola desciende fuertemente, obligando al Banco Central a recurrir a su reserva en dólares para importar alimentos. Se calcula que la importación de alimentos en el 73 asciende a los 600 millones de dólares. También la crisis económica se intensifica y el desabastecimiento se hace patente. Las cifras del Banco Mundial muestran que dentro de la inversión bruta fija, la Unidad Popular mantuvo entre 1971 y 1973 un porcentaje equivalente al 8,3% del Producto Nacional en construcción, mientras que en maquinarias y en equipos el promedio fue de 4,7%. Existe una correlación entre la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero y los precios al consumidor y mayorista. En el periodo de septiembre de 1971 a septiembre de 1972, por ejemplo, el dinero creció en un 101,1%, mientras que los precios al consumidor lo hacían en 11,8% y los precios mayoristas en 102,4%. En junio del 73 se tiene una inflación del 300%. Esta proporcionalidad se mantiene hasta agosto de 1973, último mes del gobierno de la Unidad Popular. Se dice que el gobierno de la UP aplicó un programa político populista. En este tipo de programas se distinguen tres etapas. En la primera etapa, las políticas expansivas aplicadas conllevan a un gran crecimiento con baja inflación acompañado de un mayor poder adquisitivo por parte de los trabajadores gracias a las elevadas remuneraciones, donde el control de precios reprime las presiones inflacionarias. En la segunda etapa, la fuerte expansión de la demanda genera desequilibrios crecientes. Los inventarios se agotan y el sector externo actúa como válvula de escape, pero las divisas comienzan a escasear. Todo esto estimula el proceso inflacionario, la fuga de capitales y la desmonetización de la economía. El sector público experimenta elevados déficits al utilizar subsidios para los bienes de consumo masivos y para el tipo de cambio. Al mismo tiempo, cae en términos reales la recaudación y el déficit público aumenta considerablemente. A pesar del deslumbrante cuadro global, varios indicadores sugerían la presencia de un desequilibrio creciente a lo largo del año. El déficit presupuestario general del gobierno desde 1970 a 1971 aumentó desde un 3,5% del PGB, Producto Geográfico Bruto, a un 9,8%. A un nivel más amplio, el déficit público consolidado no financiero aumentó del 6,7% al 15,3%. El crédito solo al sector público creció en 124%. Más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario. En resumen, la política monetaria estaba totalmente fuera de control. Por su parte, el nivel de reservas internacionales sufrió una reducción del 59%,
La pérdida de reservas podría haber sido mayor, pero en noviembre el gobierno suspendió el servicio de la deuda externa y entró en negociaciones de reprogramación. La balanza comercial varió en los años 1970 y 1971. Pasó de ser un superávit de 95 millones de dólares a un déficit de 90 millones de dólares, siendo la abrupta caída del precio mundial del cobre el principal factor de tal deterioro. Se tuvo que hacer drásticos controles de las importaciones, en presencia de una apreciación del tipo de cambio. Parecía así evitar un mayor déficit comercial externo ese año. En tanto, el nivel de consumo global creció en 12,4% durante 1971. La inversión bruta cayó en 2,3%, mientras la inversión pública aumentaba un 10,3%, la inversión privada se reducía en menos 16,8%. Dado el abrupto incremento de los salarios reales y los estrictos controles de precios, se produjo necesariamente una contracción de las utilidades del sector productivo. Las primeras señales de escasez empezaron a aparecer durante el segundo semestre de 1971. No fue considerada como un problema serio por los economistas de la UP, sino más bien como resultado natural de las políticas de la redistribución del ingreso y como síntoma de un desequilibrio del pasado. El importante aumento del consumo de carne, 18%, por ejemplo, fue relacionado con la redistribución. En el pasado, una familia de alto ingreso consumía 180 kilogramos al año, mientras que una familia de bajo ingreso consumía 29 kilogramos al año. Por lo tanto, una redistribución del ingreso hacia las familias de bajo ingreso tenía necesariamente que aumentar el consumo global de carne, sobre todo si se consideraba que los grupos de menores ingresos tenían una mayor propensión al consumo que los de mayores ingresos. A fines de año ya habían demasiadas señales que apuntaban hacia una aceleración significativa de la inflación en 1972, el gran incremento en la oferta de dinero, el gran déficit fiscal, el nuevo reajuste de salarios de enero de 1972, la imposibilidad práctica de una contracción adicional de las utilidades del sector productivo, el agotamiento de los abastecimientos y existencias, la fuerte contracción de las reservas internacionales y la aparición del mercado negro para muchos productos. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue prácticamente nula. Mientras en los discursos oficiales de 1970 se consideraba la inflación como una variable clave, en cambio en los discursos de noviembre de 1971, el ministro de Hacienda no dijo gran cosa relacionado al tema. La única mención fue para señalar que se mantendría durante 1972 la misma política antiinflacionaria de 1971. En el periodo de 1972 a 1973, para enfrentar los problemas económicos del país, el gobierno de la UP se encontró frente al siguiente dilema: realizar una reducción de los salarios reales era una condición necesaria para atenuar los desequilibrios existentes. Sin embargo, esta solución perjudicaría la imagen progresista y revolucionaria del gobierno. No obstante, se continuó con el mismo planteamiento y las múltiples soluciones e interpretaciones de los distintos grupos junto a las exigencias de los diversos partidos de la coalición paralizaban la toma de decisiones. Entonces, para 1972, los salarios medios del sector público volvieron a aumentar más de lo especificado, en un 48% para ser exacto, lo cual no era una forma de reducir el déficit público que había llegado a 15,3% del PGB en 1971. El incremento de las remuneraciones del sector público, la gran expansión de los subsidios a las empresas de propiedad estatal y el deterioro de la recaudación tributaria generaron un gran déficit público, 24,5% en 1972 y 30,5% en 1973. Entonces, para combatirlo, una porción significativa del déficit, 60% en 1972 y 73% en 1973, se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central, obteniendo como resultado un incremento de la cantidad de dinero circulante. En 3 años, la cantidad de dinero aumentó casi 30 veces.
En definitiva, la aplicación de reajustes de los salarios nominales para aumentar los salarios reales y mejorar la distribución del ingreso fracasó completamente. La política macroeconómica de la UP redujo en un 23% el poder adquisitivo de los trabajadores y tuvieron que transcurrir 8 años antes de que las remuneraciones reales de los trabajadores recuperaran el nivel que tenían en 1970. Durante el gobierno de la UP, debido a la expropiación de terrenos y empresas, disminuyó la producción nacional y aumentaron las importaciones de bienes de consumo como alimentos, pero disminuyeron las importaciones de bienes de capital. Las reservas internacionales netas en el corto plazo del Banco Central se redujeron en 1972 un 62% con respecto al nivel de 1971. El gobierno de la UP perdió el 84% del stock inicial de reservas en tan solo 2 años. En 1973, el nivel de las reservas internacionales netas disponibles a corto plazo equivalía a 22 días de importaciones. A modo de síntesis y de acuerdo a un balance realizado por el Banco Mundial en 1980, el periodo del gobierno de la Unidad Popular se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios en términos reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970. La producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años 60. El déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB. En el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor 10 veces mayor que el cambio oficial y las reservas internacionales netas eran negativas. Un comienzo auspicioso, periodo 1970-1971. Al comienzo de la década de los 70, Chile vivió un auge en su economía nacional. Esto condujo a un mejoramiento en la calidad de vida de la población. La Unidad Popular alcanzó resultados relativamente favorables para la economía. La tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto llegó al 8%, la más alta desde 1950. Desde 1970 a 1971, la inflación disminuyó de 36,1% a un 22,1%. Al comienzo de 1971, la tasa de aumentos de precios se había reducido a niveles muy bajos respecto de las cifras normales en Chile. El desempleo nacional registró una importante caída, de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Esta última cifra era la más baja registrada en las estadísticas chilenas. Los salarios medios reales aumentaron un 22,3%. Todo lo anterior conlleva crear una política salarial que permite un mejoramiento en la distribución del ingreso a nivel nacional, sobre todo entre los trabajadores. Los salarios mínimos reales para obreros aumentaron en 39% y los salarios mínimos para empleados se incrementaron solo en un 10%. La diferencia entre los salarios mínimos para obreros y empleados disminuyó de 49% en 1970 a 35% en 1971. Es así como la participación del trabajo en el Producto Interno Bruto subió de 52,2% a 61,7%. Como consecuencia de esta expansión, el sector público emprendió en un enorme programa de viviendas, comenzando con la construcción de 76.000 casas en 1971. Para el desarrollo del plan de edificación se tuvo que modificar la política monetaria, para no afectar el aumento de la demanda y de la producción. Tales medidas económicas implementadas anteriormente se apoyaron con controles generalizados de precios. Esto quiere decir que el gobierno impone montos determinados para los precios de bienes y servicios. Esto último conllevó a reajustes nominales de salarios sobre 50%, aumentando en más de 60% los gastos del gobierno, y la tasa anual de inflación aumenta hasta un 100%. Este fenómeno se explica por los controles de precios en el sector privado y la congelación de tarifas y precios en el sector público. A pesar de todo, el gobierno tuvo un éxito relativo con la política de control de precios, y esto fue debido a dos razones. Primero, el gobierno obtuvo el control directo e indirecto de la producción y el consumo, a través de numerosos cambios institucionales. Se ampliaron las funciones fiscalizadoras de las agencias públicas de comercialización y control que ya existían y se crearon otras nuevas. Intervención del gobierno en las líneas de crédito bancarias que acordaron fijar los precios, y finalmente se crearon comités de vigilancia de los consumidores en los vecindarios.
En segundo lugar, ocurren reformas estructurales y también muchas firmas fueron expropiadas o intervenidas por el gobierno para inducir a los empresarios a seguir las directivas de precios oficiales, siendo muy riesgoso no hacerlo. En consecuencia, el aumento de los salarios reales en 1971 estuvo relacionado en forma significativa con la efectividad de los controles de precios. Sin embargo, los reajustes salariales de los trabajadores sobrepasaron los límites establecidos por el gobierno de la Unidad Popular o la Central Unitaria de Trabajadores. Para cerrar el tema, se han rescatado varios puntos. En relación a la causa del desabastecimiento producido durante la crisis, se han dado varias respuestas que van desde el alza galopante de la inflación hasta especulaciones políticas tales como un supuesto complot que la derecha chilena habría generado al provocar el caos por la vía de ocultar los bienes esenciales de consumo. La grave situación inflacionaria generó una inmediata alza sobre los precios del consumidor. En tales condiciones surgieron los fenómenos del mercado negro y las colas, pero estos fenómenos no reflejaban una disminución absoluta del abastecimiento, sino relativa al elevado circulante existente. Esto ha quedado comprobado por los volúmenes de producción y consumo que eran muy superiores a los años precedentes. Por otro lado, al decretar el fin de los controles de precio, el régimen militar llevó la inflación a 1100% en diciembre del 73 y la mantuvo muy alta durante los años siguientes, con el agravante que descargó todo su peso sobre los asalariados y pensionados. Es importante destacar que una equivocada interpretación del funcionamiento de la economía puede generar una crisis. Las políticas altamente expansivas se hacen insostenibles en el tiempo. El control de precios y la estatización de la producción no lograron detener la inflación que detonó la crisis económica del gobierno de Salvador Allende. Respecto del equilibrio macroeconómico, un nivel de gasto superior al nivel de ingresos no es sustentable en el largo plazo, y el déficit resultante hay que financiarlo con deuda presente, el que se debe pagar finalmente en el futuro. Esto quiere decir que el déficit fiscal recurrente y elevado y los incrementos salariales superiores a los incrementos de productividad generan presiones inflacionarias. La reducción de la inflación requiere de programas de ajustes con severos costos sociales. En consecuencia, el control y la eventual eliminación de la inflación adquiere una muy alta prioridad. Finalmente, la UP expuso un tema muy conflictivo e importante: ¿cómo resolver el problema de la pobreza? En forma simplificada, en el diagnóstico de la UP, los ricos eran los responsables de la existencia de los pobres, y la solución requería expropiar a los ricos para transferir recursos a los pobres. Tanto el análisis como la solución fueron erróneos y fracasaron totalmente. No obstante, la pregunta sigue siendo vigente: ¿cómo superamos la pobreza en Chile? Amanda, la calle mojada